Imagina que una pequeña inyección de dinero, colocada en el punto exacto y en el momento preciso, pudiera detener un colapso financiero global. No es ciencia ficción. Es una posibilidad matemática que vamos a explorar hoy. Bienvenidos. Hoy nos sumergimos en un análisis fascinante sobre cómo prevenir el contagio en las redes financieras. Nuestro material de base es un artículo académico de Giuseppe Calafiore, Giulia Fracastoro y Anton Proskurnikov, que se titula Control de redes financieras dinámicas. Efectivamente, la misión de hoy es meternos a fondo en su propuesta, a ver qué hay de verdad en ella. La pregunta es enorme, ¿eh? ¿Pueden de verdad unas intervenciones casi quirúrgicas, optimizadas matemáticamente, evitar que la quiebra de un banco arrastre a todo el sistema? Vamos a analizar su modelo, sus supuestos, que algunos son bastante controvertidos, y sobre todo, si esta teoría tan elegante podría sobrevivir al caos del mundo real. Perfecto. Pues, a ver, ¿por dónde empezamos a desgranar esto? Supongo que para entender la solución, primero hay que entender bien el problema, ¿no? El punto de partida de los autores es que el sistema financiero es una red, una telaraña de deudas y pagos. Si un banco, un nodo en esa red, falla, el efecto dominó puede ser, devastador. Lo describen con una frase muy gráfica: un efecto avalancha catastrófico. Exacto. Y para estudiar ese efecto, el estándar hasta ahora ha sido el modelo de Eisenberg-Noe. Es como el modelo de referencia. Pero aquí es donde ya desde el principio uno empieza a arquear una ceja. Lo fascinante de ese modelo clásico es su principal supuesto, que todo ocurre a la vez, de forma instantánea. Es como si alguien pulsara pausa en el universo financiero, se calcularan todas las deudas, todos los pagos, y se viera quién sobrevive y quién no. Todo en un momento. Entiendo, es como una foto fija del colapso. Una simplificación sí, pero útil para entender las interconexiones, ¿no? Al final, todos los modelos tienen que simplificar. Es una simplificación enorme. La realidad financiera no es una foto, es una película, se desarrolla en el tiempo. Pero bueno, de acuerdo, aceptemos la foto fija por un momento. Dentro de ese mundo instantáneo, la regla para gestionar una quiebra es la que llaman regla pro rata. Suena justo, ¿verdad? Si un banco debe 100 a dos acreedores, pero solo tiene 50 para pagar, pues le da 25 cada uno. Reparte el daño. Parece lo más lógico y lo más equitativo. Si no puedes pagar a todos, que al menos cada uno reciba la misma proporción de lo que se le debe. Es una especie de justicia local. Parece justo, sí. Pero ¿y si esa justicia local provoca una injusticia global que es mucho mayor? Aquí es donde el propio artículo deja caer una idea muy provocadora. Menciona que un mecanismo de compensación que no fuera proporcional podría de hecho reducir el shock total en el sistema. Y esto nos obliga a hacernos una pregunta muy incómoda. ¿Es la equidad inmediata siempre la mejor estrategia para la estabilidad del sistema? Quizás, y esto es muy contraintuitivo, sería mejor que un acreedor lo perdiera todo. Para que otro sobreviviera. Exacto. Para que otro, más crucial para la red, sobreviviera intacto y no arrastrara a 10 más en su caída. Paradójicamente, una distribución desigual del daño podría salvar al conjunto. O sea, sacrificar una pieza para salvar el tablero. Es un dilema ético y estratégico brutal. Y supongo que aquí es donde los autores dicen: vale, tenemos que superar el modelo de la foto fija. Exactamente. La foto fija no permite este tipo de estrategias temporales. No hay tiempo para maniobrar. Vale, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Proponen un modelo dinámico, en varias etapas. Están pasando de esa foto fija a una película del colapso, casi a cámara lenta. El proceso ya no es instantáneo, se desarrolla a lo largo de varios periodos, días, semanas, lo que sea. Las deudas que no se pagan en un periodo no desaparecen, se arrastran al siguiente. Y claro, como en la vida real, si no pagas a tiempo acumulas intereses. A esa tasa de interés la llaman alfa. Es un avance conceptual enorme. Introducir el tiempo lo cambia todo. Permite que un banco que hoy está en problemas pueda recibir un pago inesperado mañana y recuperarse. Es mucho más realista. Pero justo cuando celebramos este realismo, introducen el elemento más polémico del artículo, el control externo, una variable que llaman UT, en cristiano, inyecciones de dinero por parte de una autoridad gobernante. Y aquí es donde mi escepticismo se dispara. Espera, pero un rescate por parte de una autoridad central es precisamente lo que ocurre en las crisis.
la Reserva Federal, el BCE, no parece tan alejado de la realidad. El concepto no, pero la forma en que lo modelan sí. El artículo dice que esta autoridad es quizás pública. Y esa palabra quizás esconde un universo de complejidad. ¿Quién es exactamente? ¿Un superordenador benévolo que solo busca el bien común? ¿O es un comité de bancos centrales con intereses nacionales distintos? ¿Un gobierno que se enfrenta a elecciones en 6 meses? El modelo asume un actor único, racional, omnisciente, cuyo único objetivo es minimizar el daño. La realidad es un barullo de política, de riesgo moral, de presiones de todo tipo que este modelo, por su propia naturaleza matemática, no puede ni empezar a capturar. Es una objeción fundamental, la verdad, porque si esa autoridad no es una, sino que son varias, con intereses distintos, ¿el modelo seguiría valiendo o se desmoronaría? Es un debate muy válido. Pero por un momento aparquemos la política y centrémonos en la mecánica. Si aceptamos que existe ese actor ideal, ¿qué le piden que haga? Le piden que resuelva un problema con un doble objetivo. Por un lado, minimizar la cantidad total de dinero que se pierde en el sistema por las quiebras, y por otro, hacerlo usando la menor cantidad posible de dinero público. O sea, minimizar el coste del rescate. Y lo fascinante es que lo formulan como un problema de programación lineal. Esto suena muy técnico, pero es la clave que hace que esto no sea solo teoría. Para que nos hagamos una idea, la programación lineal es, digamos, una forma matemática de encontrar la mejor solución posible a un problema con muchas restricciones. Lo crucial es que los ordenadores son extremadamente buenos resolviendo este tipo de problemas. Esto lo convierte en una herramienta potencialmente práctica. Que sea resoluble computacionalmente es, sin duda, un gran paso. Le da una pátina de aplicabilidad. Sin embargo, para que las matemáticas funcionen, el modelo se tiene que basar en supuestos de comportamiento institucional que son increíblemente estrictos. Hay una parte, el lema 1, que es muy reveladora. Básicamente establece que los bancos se van a comportar como robots hiperracionales. Si un banco recibe dinero del rescate, lo usará inmediata e íntegramente para pagar sus deudas, siguiendo una regla de prioridad absoluta. No lo guardará por miedo, no especulará, no intentará salvar los bonus. Lo usará para pagar. Punto. Pero, a ver, no es necesario empezar con un supuesto de racionalidad para construir cualquier modelo. Ya después se pueden añadir las irracionalidades como variables. Es un punto de partida. Es un punto de partida que se aleja mucho del destino. El lema también dice que si un banco recibe una inyección, su patrimonio neto se reduce a cero. Asume una sumisión absoluta. Ahora imaginemos una crisis real. Pánico, información imperfecta, rumores, gente gritando por teléfono. ¿De verdad creemos que las instituciones actuarán siguiendo un algoritmo? La elegancia matemática del modelo podría estar construida sobre la negación del desorden inherente al comportamiento humano. ¿De acuerdo? El modelo asume un mundo predecible, información perfecta, actores racionales. Pero, ¿y si no es así? ¿Qué pasa cuando entra en juego el caos? Los autores abordan esto. Y esa es la siguiente gran aportación del artículo. Hay que reconocerlo. Abordan una parte de ese desorden. Plantean un escenario donde los flujos de caja externos, el dinero que entra y sale de los bancos por sus operaciones normales, una variable que llaman ET, no se conocen con certeza. Hay un margen de error, una incertidumbre. Pasamos de un mundo predecible a uno con niebla. ¿Y cómo se conduce en la niebla? ¿Cuál es la solución que proponen? Proponen lo que llaman un control robusto. La idea es pasar de una política de planificar y ejecutar a una de observar y reaccionar. Tanto los pagos entre bancos como las propias inyecciones de la autoridad se pueden ajustar en tiempo real dependiendo de cómo se desvíen las cosas del plan original. O sea, que no es un plan fijo, sino una estrategia adaptativa. Si la realidad se tuerce, el plan se corrige sobre la marcha. Exacto. Pero para lograr esa capacidad de reacción, la solución matemática implica crear unas matrices de reacción que denominan teta y gamma. Y aquí volvemos a chocar con la complejidad. A ver, no hay que asustarse por los nombres. Pensemos en qué hacen. Estas matrices son como un libro de jugadas increíblemente detallado. La matriz gamma le dice a la autoridad, si el flujo de caja del banco X se desvía un 1% a la baja, ajusta tu inyección en un 0,2% al alza de forma inmediata.
Y la matriz teta les dice a los propios bancos: si recibes este golpe, reduce tus pagos a este otro banco en esta cantidad exacta. Es un plan de contingencia automatizado. Entendido. Es como un sistema de reflejos preprogramado para todo el sistema financiero. Suena brillante, pero al mismo tiempo casi aterrador por su complejidad. La pregunta es si una autoridad real, en medio del pánico de una crisis, tendría la información, la velocidad y la sangre fría para ejecutar un libro de jugadas tan preciso. Esa es la pregunta del millón. Las matemáticas funcionan en el papel, pero la ejecución por parte de sistemas humanos, con sus burocracias, sus retrasos, es otro cantar. Todo esto suena muy abstracto. ¿Llegan los autores a probar si esta especie de vacuna financiera realmente funciona? ¿Tienen algún ejemplo en el modelo? Sí, y los ejemplos numéricos son probablemente la parte más potente del artículo para visualizar el concepto. Usan una pequeña red de prueba de 6 bancos. En el primer caso, el más simple, sin incertidumbre, provocan un shock en uno de ellos. Sin intervención, el efecto dominó causa una pérdida total de casi 50 unidades en el sistema. Vale, ese es el escenario del desastre. ¿Y con la intervención? El modelo calcula la intervención óptima, y el resultado es espectacular: una inyección de solo 15 unidades de capital, dirigida a los nodos correctos en el momento justo, evita por completo la quiebra en cadena. La pérdida total en el sistema es 0. El retorno de la inversión es gigantesco. Una intervención que cuesta 15 evita una pérdida de 50. Es la demostración perfecta de que una pequeña acción bien dirigida previene una catástrofe. Cierto, es un resultado muy llamativo. Pero fíjate en lo que pasa cuando vamos al ejemplo dinámico, el que se desarrolla en el tiempo. Ahí, la inyección necesaria para lograr el mismo resultado sube a 19,74. No es una subida dramática, pero es significativa. Y el propio artículo explica por qué. Por los intereses acumulados de las deudas no pagadas y porque el presupuesto de rescate se va liberando progresivamente, no todo de golpe. Ah, esto es un punto clave. Si conectamos esto con el panorama general, la lección es potentísima. No es solo cuánto dinero se inyecta, sino cuándo. El modelo está cuantificando el coste de la indecisión. Retrasar la intervención, aunque sea por poco tiempo, la encarece. Es un argumento matemático demoledor a favor de una acción rápida y decisiva. Totalmente. Cuantifica el coste de cada reunión de emergencia, de cada día de deliberación. El tiempo es dinero, literalmente. Cada hora de retraso tiene un precio. ¿Y qué pasa con el ejemplo más complejo, el del control robusto? Ese es aún más revelador. Parten de una red que, en condiciones normales, con los flujos de caja esperados, es perfectamente estable. No hay ningún peligro a la vista. Pero entonces introducen la niebla, una posible incertidumbre del 33% en esos flujos de caja. No dicen que vaya a ocurrir, solo que podría ocurrir. De repente, hay un riesgo. Exacto. Y el modelo de control robusto se pregunta: ¿qué tenemos que hacer ahora para garantizar la estabilidad del sistema, incluso en el peor escenario posible? Y la respuesta que da es que se necesita una pequeña inyección de capital preventiva. Es literalmente como comprar un seguro. Se gasta un poco de dinero hoy, cuando todo va bien, para evitar una catástrofe si las cosas se tuercen mañana. Es una idea fascinante. Pasar de una política de rescate a una política de prevención, de vacunación del sistema. Pero, volviendo a tu crítica anterior, supongo que ese seguro no es tan simple. Ni mucho menos. Ese seguro es esa política reactiva y compleja definida por las matrices de reacción de las que hablábamos. Si miras los valores numéricos de las matrices teta 0 y gamma 0 que calculan en el artículo, son de una especificidad pasmosa, números con múltiples decimales que dictan la reacción exacta. Y aquí, mi crítica no es que la idea sea errónea, al contrario, es brillante. Mi crítica es sobre la brecha que hay entre esa precisión matemática y la realidad. Esto requiere un nivel de información, de coordinación y de cálculo en tiempo real que, hoy por hoy, me parece que supera las capacidades de cualquier institución. Es una solución teórica deslumbrante, pero es casi una paradoja. Su propia perfección la hace quizás humanamente imposible de aplicar. Entonces, después de este análisis a fondo, ¿qué nos llevamos? ¿Cuáles son las grandes ideas que se desprenden de todo esto? Para mí la primera es una confirmación de algo que ya intuíamos. La interconexión extrema de las finanzas modernas es una fuente de fragilidad. La misma red que crea eficiencia en tiempos de paz propaga el pánico a una velocidad de vértigo en tiempos de crisis. De acuerdo. La segunda, diría yo, es la importancia de abandonar los modelos estáticos.
Analizar estas crisis como una película, no como una foto, es crucial porque introduce la variable tiempo y con ella la posibilidad de recuperación y de intervención. Totalmente. La tercera, y es el gran argumento de venta del artículo, es que las intervenciones no tienen por qué ser rescates masivos. Inyecciones de capital muy pequeñas, casi quirúrgicas, pueden ser extraordinariamente eficaces si se aplican en el punto y momento correctos, como una vacuna. Pero, y aquí viene el gran pero, ¿no es así? Aquí viene. El cuarto y crucial punto es que la eficacia de esa vacuna depende de un timing perfecto, información completa y la capacidad de ejecutar políticas de una complejidad abrumadora bajo una presión inmensa. El modelo nos da un mapa del tesoro, nos dice qué hacer, pero el cómo llegar a ese tesoro en medio de un huracán, ese sigue siendo el gran desafío. Y todo esto nos lleva a la pregunta final, la que hemos ido bordeando todo el rato. El modelo asume que esta autoridad gobernante es un ente benevolente, casi divino, que solo busca optimizar. Exacto, un dictador benévolo y omnisciente. Pero en el mundo real, esa autoridad sería un gobierno o un banco central. Y esa institución se enfrenta a presiones políticas, a la opinión pública, al riesgo de sentar un precedente de que siempre habrá un rescate. Se enfrenta a tener que explicar por qué rescata al banco A y no a la empresa B. Lo que nos deja con una pregunta para reflexionar. ¿Cómo cambiaría la solución matemática óptima si tuviéramos que añadir al modelo variables como los intereses políticos o la percepción pública de la justicia de un rescate? ¿Seguiría siendo la solución más eficiente o la solución humanamente posible sería otra completamente distinta? Esa es la frontera donde la elegancia de las matemáticas se encuentre con la complejidad de la sociedad. Y es un lugar fascinante. Una pregunta para seguir pensando. Gracias por habernos acompañado en este análisis.